Hola, qué gusto saludarte, que podamos estar juntos nuevamente en esta clase, en los grupos de conexión familiar. Y queremos compartir contigo una porción de la Escritura. Y el tema de hoy es aprende a obedecer. Cuando salimos de casa, la obediencia es muy importante. En donde quiera que tú vayas, en tu casa, en el trabajo, mientras vas en la ciudad, vas al súper, siempre va a haber reglas. No están escritas, pero debemos de acatar y obedecer. Es muy importante para la convivencia, para la paz, poder obedecer las indicaciones. Así es que este tema se llama Aprende a obedecer. Así es que acompáñame a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dé la gracia para enseñar tu palabra, pero que también nuestro corazón esté sensible y receptivo para ser enseñados por ti. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para algunos la obediencia es más que un concepto ya aislado, pasado de moda, pero es importante que nosotros aprendamos la importancia de obedecer. Siempre Dios va a buscar, y es el deseo, que nosotros podamos obtener bendición a través de la obediencia. Hay muchos ejemplos, hay varios pasajes en el libro de la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 15, aquí nos dice que nosotros somos siervos de aquel a quien obedecemos. Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si tú lees el libro de Jueces, te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel, cada vez que desobedecía los mandatos del Señor, traía consecuencias. Y encontramos que el libro de Mateo capítulo 26 dice que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Son las palabras de Jesús. Al principio la obediencia es difícil, pero es una actitud que debemos aprender y que debemos aceptar y que debemos desarrollar. En toda obra Dios siempre va a buscar nuestro bienestar y para eso nosotros tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Y la obediencia de todo cristiano es que nosotros podamos obedecer al Señor cuando Él quiere, cuando Él lo desea, cuando Él nos lo pide, en el momento que Él lo está requiriendo de nosotros. Así es que nosotros podamos obedecer. Y vamos a ver algunos puntos importantes acerca de la obediencia a Dios. La necesidad de obedecer la voluntad de Dios. En el libro de Primera de Samuel capítulo 15, en el verso 22 dice de esta forma, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Desde luego, este pasaje, esta porción de la Escritura evidencia más el Señor la actitud del corazón a obedecer su palabra que los sacrificios. Cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto para obedecer, la consecuencia de nuestra vida será obedecer la voz de Dios y obedecer sus principios. ¿Quiénes son los verdaderos miembros de la familia de Jesús? En el libro de Marcos capítulo 3, verso 35 nos dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así es que nosotros somos privilegiados al pertenecer a la familia de Dios. Y es un privilegio poder obedecer al Señor. Para poder obedecer es importante conocer. ¿Y qué es lo que vamos a conocer? Dice el libro de Efesios capítulo 5, verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así es que nosotros debemos de comprender y entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para tu casa y para la actividad que tú haces. Ahora es importante, número 2, cómo conocer la voluntad de Dios. Romanos capítulo 10 en el verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entendiendo que la fe es confianza. Cuando tú conoces a una persona por primera vez, es muy importante que no demuestras tanta confianza. Pero a medida que vas desarrollando una amistad, una relación, puedes considerar sus palabras a través de sus hechos, a través de sus acciones, la forma en que se comporta, pero también en la forma en que tú te relacionas con esa persona y desarrollas una confianza.
Lo mismo sucede cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y empezamos a conocer al Señor a través de leer su palabra, a través de orar, a través de servir. Vamos conociendo la voluntad de Dios, pero también vamos desarrollando una relación íntima con el Señor. El Salmo 119:11 nos dice de esta forma: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es muy importante, una vez que nosotros conocemos al Señor y nos conectamos con Él, empezamos a tener una relación en donde nos vamos a encontrar que practicar o llevar una vida de desorden o de pecado ofende a Dios, y es lo que nosotros vamos a evitar conociendo su voluntad, mantener una vida que honre al Señor en todo momento. Dice el libro de Romanos capítulo 16, verso 26, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así que es muy importante que la palabra de Dios da a conocer que nosotros debemos de obedecer la fe en Cristo Jesús. Y esto no es una obra que nace de nuestro corazón, no es una obra de nosotros, sino que es la ayuda del Espíritu Santo. Dice en nosotros, Juan capítulo 14, verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que les he dicho. Así es que la ayuda del Espíritu Santo es importante. La acción del Espíritu Santo nos ayuda para poder obedecer la voluntad de Dios. Y tenemos el ejemplo número 3, a Jesús. ¿Qué es lo que buscaba Jesús? El Evangelio de Juan capítulo 6, verso 38 y en Juan capítulo 5, verso 30, nos dice que Él ha descendido no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre que le ha enviado. Y dice en el verso 30 del capítulo 5, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así es que si nosotros seguimos a Jesús y Él es nuestro ejemplo, pues este salmo refleja lo que tú y yo debemos de cuidar y hacer, que es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era el compromiso tan fuerte que Jesús tenía? Que su comida era hacer la voluntad de Dios. En Juan capítulo 4, verso 34, Jesús les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es muy importante. No solamente es obedecer, porque dentro del plan de Dios siempre va a haber algo que tú y yo podamos hacer. ¿Qué papel desempeña Jesús en el plan de salvación a través de su obediencia? Romanos capítulo 5, verso 19, porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Hasta qué punto fue obediente Jesús? Filipenses 2:8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo dice que se hizo obediente hasta la muerte de cruz, pero dice estando en la condición de hombre. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si Jesús pudo hacerlo en la condición de hombre, pues también tú y yo podemos hacerlo. Es una actitud, es un estilo de vida que vamos desarrollando y que vamos aprendiendo. Número 4, la obediencia como experiencia del creyente. ¿Qué sucedió con los judíos en Jerusalén? Dice el libro de los Hechos capítulo 6 verso 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Una de las características importantes en la vida de estos hombres es que no solamente recibían a Jesús en su corazón, sino que se desprendía la obediencia de manera inmediata a la fe. Y es lo mismo que sucede con nosotros cuando recibimos a Jesús. Nuestra inclinación en nuestro corazón es obedecer su palabra. ¿Qué sucedió con los gentiles que se convirtieron? Dice Romanos capítulo 15, verso 18, porque no os haré hablar sino de lo que Cristo ha hecho en mí por medio de la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. ¿Cómo debe comportarse un creyente
El libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 y 14 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Qué importante es que nosotros vamos descubriendo la vida nueva que Dios tiene para con nosotros, y lo que antes hacíamos, ahora ya no lo hacemos, porque nuestra vida está siendo transformada por el poder de Dios. ¿Podrá existir verdadera fe sin obras de obediencia? Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y hablando de obras, no es para alcanzar algo, sino se desprende de una relación, de una comunión con el Señor, de un proceso de cambio y de transformación en tu vida, que ahora estás en el camino de llevar las buenas nuevas a alguien más. Servir al Señor, amar al Señor, honrar al Señor a través de visitar a los enfermos, a través de colaborar junto con el cuerpo de Cristo para que el reino de Dios sea extendido. Así es que sí hay cosas que Dios ha preparado de antemano, y eso nos ayuda para que tú y yo podamos obedecer al Señor y que podamos servir al Señor. ¿Qué nos enseñó Jesús a pedir cuando Él está enseñando el Padre Nuestro? Mateo capítulo 6 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es la recompensa del obediente? ¿Cuál es el destino? El número 5, el de los desobedientes. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 y 8 dice: a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasará con aquellos? Dice: ¿quiénes son los que entrarán en el reino? Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, dos tipos de personas: aquellos que obedecen y aquellos que no obedecen al Señor. Jesús nos dio y es autor de salvación eterna. Hebreos 5:9: y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Quiénes obtendrán la promesa? Hebreos 10:36 dice: porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Así es que es un proceso. Dios tiene promesas cuando tú y yo caminamos en obediencia, bendiciones para nuestra vida, pero lleva un proceso y debemos de ser pacientes. ¿Quiénes permanecerán para siempre? Primera de Juan 2:17: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es necesario hacer? Pues en el libro de los Hechos, Pedro responde a los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es que la obediencia es necesaria, no como buscando algo o obtener algo, sino que es un fruto natural de nuestra relación con Dios, y eso nos permite obtener y desarrollar frutos de nuestra vida, pero también nosotros podemos disfrutar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La obediencia implica dejarnos controlar por Dios, por el Espíritu Santo. Y la obediencia también nos lleva a asumir compromisos cada vez más importantes. Cuando tú estás desarrollando tu vida de fe, no te quedas en un nivel, sino que vas creciendo, vas madurando, y Dios va llenándote de su palabra, de su presencia, y eso te permite crecer espiritualmente. Así es que la obediencia nos lleva no solamente a crecer en la fe, pero también nos lleva a asumir responsabilidades cada vez más grandes. Cuando nosotros consideramos que Dios es soberano y consideramos su palabra, nosotros podemos tener una actitud para disponer y obedecer su palabra. Uno de los enemigos de la fe es la desobediencia. Y Dios nos ayuda a través de la obra del Espíritu Santo a obedecer, pero también a no dudar de todo lo que Él ha preparado para ti y para mí. Así es que vamos a orar por este tiempo. Padre, gracias te damos por tu bondad y declaramos en el nombre de Jesús que tú examinas nuestro corazón y miras, Señor, si hay alguna disposición equivocada
a obedecer tu palabra, a comprender tu voluntad, y pedimos que tú nos perdones, que tú nos llenes con tu bondad, con tu presencia, y que en momentos aún difíciles podamos confiar en ti, tener la fe y la esperanza que tú tienes cosas preparadas para nosotros. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que no olvides conectarte a las reuniones generales. Te invitamos para que tú sigas de cerca los tiempos de oración, para que tú junto con tu familia puedas unirte y juntos orar al Señor. Te pedimos que sigas conectado a través de las clases, que puedas seguir los grupos de conexión. Y recuerda, estamos ejerciendo iglesia en casa. Dios te bendiga, nos vemos pronto.